Hola, ¿cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que nos acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso número 498, y te saludamos desde nuestra bella y querida Ciudad de México. Y ya como cada semana nos acompaña vía Zoom Marta Novelo Mascarúa. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal, Gustavo y amigos que nos ven y nos escuchan? Un gran saludo y con mucho afecto. Muy bien, pues tenemos otro tema muy interesante con otra invitada de lujo. En este caso el título es Aceptar las heridas de la vida y seguir adelante. Y para hablar de este tema, tenemos como invitada a Andrea Martínez Crowder. ¿Quién es Oh, Andrea? ¿Sí dije bien? sí, 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 Crowder. perfecto. Ah, perfecto. Muy bien, Andrea, gracias. ¿Quién es Andrea Martínez Crowder? Pues ella es cineasta y restaurantera méxico-canadiense. Entre sus películas están Cosas Insignificantes, la cual es producida por Guillermo del Toro y estelarizada por Paulina Gaitán, Bárbara Mori y Fernando Luján. Otra película es Ciclo, producida por Arte Mecánica, acerca de un viaje épico en bicicleta que hicieron su papá y su tío de México a Canadá en 1956. Otra es Observar las aves, la cual recibe el premio del público en el Festival de Los Cabos en el año de 2019. Y Tare, con Tenoch Huerta, la cual está actualmente en fase de postproducción. Andrea es dueña del restaurante Gallo Güero, fundado por el chef Jerry Maret, y cuya historia da origen a la serie autoproducida de YouTube, La historia del gallo. Pues bienvenida, Andrea. Muchas gracias, gracias por invitarme. Es un placer. Pues muy bien, y un poquito, bueno, ya te conocemos, sobre todo Marta ya te conoce desde tiempo atrás, y yo también tengo oportunidad, ahí tuvimos ahí en el restaurante El Guayo Güero de ir varias veces, pero también en especial con un papá cumplió años, le hicimos un festejo muy agradable, y bueno, pero sobre todo la idea es que tienes toda una historia muy interesante, que es la idea que vamos a platicar, y que esto nos va a dar una serie pues de enseñanza, yo diría, mensajes, a lo mejor algunos elementos que le pueden servir a nuestros amigos que nos siguen tanto a través del podcast, de Salud Mental, el podcast, en la plataforma de poderato.com, como nuestro canal de Psicología al Día en YouTube. Entonces, pues vamos a comenzar entonces. Bueno, ahorita le doy la palabra a Marta porque ella es la que te conoce más y yo también voy apoyando. Entonces, Marta, pues tú inicia con la primera idea que se te ocurra para empezar. Bueno, antes nomás quiero hacer que, como estamos grabando, aquí estamos en este momento en vivo, digo, puede que toquen, si tocan ahorita la puerta y suenan mis perritas, me voy a parar rápido, les dejo salir. Y eso, nada más quiero hacer ese presente porque hay esa posibilidad de que de repente, generalmente están muy tranquilitas acá, pero esta vez puede pasar eso. Muy bien, dicho esto, adelante, Marta. Bueno, pues sí, digo, Gallo Güero también hacer mucho referencia porque en el caso de nosotros en la comunidad donde se encuentra, pues ha tenido mucho impacto, sobre todo en el último año, con esa historia que contó Andrea sobre el fundador y todo, y realmente eso hizo que nos captara la atención a todos. Y pues hablamos que son historias que inspiran, ¿no? Son historias que inspiran y a mí me gustaría que nos platicaras, Andrea, cómo fue que se inspiró todo esto, que pues fue todo un viaje de enseñanzas para ti con todo lo que has vivido. ¿Nos puedes compartir eso? Pues sí, sigue siendo el viaje no he terminado aún. Bueno, Gallo Güero es un restaurante que se encuentra en la colonia Insurgentes Mixcoac. Lo fundó mi pareja en ese momento, que era Jerry Moret. Él era chef de Estados Unidos que había llegado a México. Bueno, había estado en una ocasión años antes con su hija. Cuando se murió su esposa, trajo a su hija aquí a México y vivió unos años y aprendió español y la hija también. Y luego regresaron a Estados Unidos. Y luego él regresa, creo que en el 2015. Yo lo conozco en el 2016 y hicieron su aparición. ¿Les sigo o nos esperamos?
Ay, nada más que ya no te escuché. Algo pasó con él. No, es que lo puse así también yo por el tema de mi perra, Ya, ya. pero Ya, voy a perdón. aprovechar rápidamente para... A ver, adelante. Perdón, sí, te No, interrumpimos. sí, Adelante, perdón. la vida que cotidiana que ya Sí, que ya es parte rompe cada es momento, parte ¿no? de, perdón. Parte de, no, no, ningún problema. Bueno, les platicaba que Jerry y yo nos conocimos en el 2016. Nos conocimos a través de una plataforma digital de Tinder. Fue muy curiosa nuestra manera de encontrarnos, fue muy chistosa. Yo acabé escribiendo un guión sobre eso porque soy guionista además. Y Ándale. bueno, nos enamoramos y casi de inmediato fue como de esas relaciones, yo creo que es la relación más bonita que he tenido en mi vida, donde casi de inmediato ya empezamos a hacer planes juntos. O sea, ya nuestras vidas se unieron de una manera que a los 5 meses de conocernos ya estábamos viviendo juntos, habíamos encontrado un departamento justamente ahí en la Insurgentes Mixcoac, que era donde él había vivido antes. Y pues sí, es como de esas historias de amor que realmente, digo, obviamente luego uno los recuerda con más nostalgia y más añoranza, y, ¿no? Pero la verdad es que sí fue una relación tan bonita, tan gozosa, o sea, fue como de esas relaciones que gocé muchísimo. Jerry era chef, había estudiado en Francia y siempre tuvo la idea de abrir un restaurante. Entonces, intentó abrir una fondita sobre revolución mientras estábamos juntos, o sea, a los 4 meses de que nos mudamos juntos, él abrió un restaurancito, pero realmente no pegó porque tanto el lugar como el socio no se dio tan bien la relación. Entonces, él no estaba contento, o sea, él realmente quería hacer una cosa propia a su estilo. Entonces, un día una amiga mía que tenía una panadería en la Roma me pidió que tomara fotos de un espacio que tenía ella que quería rentar, y me entero que estaba dejando su panadería, ya lo iba a cerrar y que lo iba a rentar. Entonces le dije a Jerry, e inmediatamente él se interesó y fue a ver a Lulú o sea, ya ese mismo día decidió que sí quería abrir un restaurante ahí, que fue Gallo Güero. O sea, este fue el primer Gallo Güero. Era un localito bastante chico sobre Colima, en la colonia Roma, pero lo que estuvo bien bonito es que todo el concepto fue de él. O sea, desde el nombre, el logotipo que diseñó mi hermana, pero con base a lo que él quería, que bueno, él era muy güero, entonces pues él era realmente el gallo güero. Pero fue como un sueño que se le cumplió abrir este restaurancito. Y sin embargo, todavía él quería más porque lo que él quería este era como un café donde servía muy buen café, servía sándwiches y servía panes dulces, sobre todo un rol de canela que le salía muy rico, pero él todavía tenía la idea de que quería un restaurante en forma donde la gente pudiera llegar y sentar y pedir platillos, porque al final de cuentas a él le encantaba cocinar. Entonces, después de abrir ese primer gallo güero, como al año y cacho, un día me trepo a la bicicleta y paso un lugar donde en ese momento estaban colgando la manta de Serrenta y estaba a una cuadra de la casa. Entonces le hablé a Jerry, que estaba en Gallo Güero, Colima, llegó a las 2 horas y a las 4 horas ya casi casi que teníamos el contrato firmado. O sea, se vio el lugar, le vio muchísimo potencial porque no era tan bonito el lugar. Digo, no sé si lo recuerdas, Marta, pero no era, o sea, la fonda no tenía onda para nada, o sea, era un poco oscuro, sucio, o sea, no estaba padre, y sin embargo era el tipo de lugar que Jerry inmediatamente vio el potencial. Y además era muy handyman él, o sea, le encantaba agarrar las herramientas y manos a la obra y convertir los espacios. Entonces, inmediatamente vio el potencial de convertirlo en un restaurante que, o sea, tumbó paredes y abrió los espacios, o sea, lo convirtió en otra cosa. Y yo lo acompañé a lo largo de todo el proceso. O sea, yo no soy ni restaurantera ni empresaria, pero sí lo acompañé porque nos involucrábamos mucho en los proyectos del otro. O sea, él incluso participó en una película mía, la de Observar las Aves. Él sale en un papel en la película y teníamos una relación así donde nos como impregnábamos mucho de la vida del otro. Entonces, yo lo acompañé a lo largo de todo el proceso de transformar el espacio, de seguir desarrollando el concepto de qué tipo de lugar quería, qué música quería, qué decorado quería. Acabó haciendo unos paneles que van en el techo padrísimos que hizo en nuestro garage. Y fue un proceso realmente súper bonito porque además yo lo vi tan, tan, tan feliz de finalmente, ese sí era como su sueño cumplido. Eso era con lo que había soñado a lo largo desde que había estudiado, yo creo que en Francia 20 años antes, era su sueño y lo estaba cumpliendo en ese momento. Sus papás que vivían en Canadá, perdón, en Estados Unidos,
le estaban ayudando, entonces también era bonito ver cómo, o sea, era como un esfuerzo donde sus papás también sabían que era tan importante para él que le ayudaban y entonces fue realmente, o sea, súper, súper lindo ver cómo él estaba realizando su sueño. Entonces, esto sucedió en junio o sea, rentamos el espacio en junio del 2018. Y digo rentamos porque a final de cuentas él como extranjero no, o sea, todo estaba en mi nombre. Y digo, a mí yo estaba feliz de la vida, porque además yo sabía que teníamos un proyecto de vida juntos donde no importaba quién firmara los papeles, entonces todo estaba a mi nombre. Entonces firmamos los papeles en junio, hubo como 2 meses de un proceso de tumbar paredes y de remodelar el espacio. Empezó más o menos como a abrir al público como por agosto, pero no fue sino hasta el 11 de octubre que hizo la inauguración oficial, porque todavía faltaban cosas, o sea, ya estaba abierto al público, pero todavía no estaba en forma, listo para inaugurarse hasta el 11 de octubre. Entonces, el 11 de octubre hacemos la inauguración, invitamos a un grupo de jazz que ya llevaban o sea, la inauguración de Colima y de varios festejos, y fue o sea, una celebración súper linda ahí en Gallo Güero, Miscuac. Esto fue el 11 de octubre y el 22 de octubre falleció Jerry, de una manera completamente inesperada en la cama a mi lado de un paro respiratorio. Y fue completamente inesperado porque él estaba muy bien de salud. Incluso él andaba en bicicleta todos los días, iba de Miscuac a la Roma. Entonces estaba de muy buena forma, anímicamente estaba súper feliz, o sea, como que estaba como en la cúspide de su vida, realmente estaba bien en todos los sentidos. Entonces, pues sí fue un golpe durísimo. Obviamente, emocionalmente fue lo más duro que yo he vivido en mi vida. Ah, Nunca había experimentado un dolor como el que experimenté en ese momento. Y a la vez, habían muchas cosas que hacer. O sea, estaba yo como en una etapa que es como raro recordarlo porque obviamente es como un espacio un poco irreal porque el duelo es tan fuerte, el dolor es tan fuerte, la ausencia, ¿no? Sientes en la panza así que tienes un hoyo. Me acuerdo que la comida no me sabía nada, me sabía cartón, me obligaban a comer. Y sin embargo tenía yo que resolver cosas. O sea, desde el primer día tuve que resolver cosas desde cómo, o sea, bueno, lo despedimos con una fiesta, o sea, vino su familia inmediatamente de Estados Unidos, su hija, que en ese momento creo que tenía 23 años, Chloe. Vino su hija, vinieron sus papás, vinieron las hermanas, mi familia, mi hermana vino, mi hija vino. Y sus mejores amigos también de Arizona. Hicimos una gran fiesta con mucha comida, mucho alcohol, mucha música. Fue como un festejo para celebrarlo. Porque eso sí lo teníamos todos muy claro, de que pues así habría que despedirlo, o sea, no como un duelo y no como con un funeral solemne, sino gozando, porque así vivió Jerry, era una persona que gozaba mucho la vida. Entonces, bueno, pues hacemos la fiesta y Chloe y yo decidimos, porque digo, yo consideraba que a final de cuentas todo estaba a mi nombre, pero Chloe era la hija de Jerry, este era el sueño de Jerry, entonces por ende en parte ella era, o sea, el proyecto también era de ella, aunque no viviera en México. Entonces, hablamos las dos y decidimos que sí queríamos mantenerlo abierto. Y casi, casi que era obvio, o sea, yo en ningún momento pensé cerrarlo, en ese momento fue simplemente como que, bueno, es obvio que tiene que seguir porque además es un espacio tan bonito, tan acogedor y era su sueño a final de cuentas. Entonces, para mí no hubo como ninguna duda, era así de que, bueno, tenemos que intentarlo y decidimos darnos como un plazo de 6 meses, así de ver si podíamos empezar a generar ganancias en 6 meses y luego ya veríamos qué haríamos. Entonces, tomamos la decisión y pues desde ese primer momento pues yo me aboqué a eso, aunque también estaba yo con mi carrera, o sea, nunca consideré dejar mi carrera por convertirme en restaurantera, eso no era opción. Porque además yo decía, Jerry jamás querría eso. O sea, que yo dejara lo que a mí me apasionara para cumplir su sueño, pues tampoco. Sino que para mí el chiste era como encontrar la manera de poder hacer las dos cosas. O sea, mantener mi carrera de cineasta y seguir con mis proyectos. Yo en ese momento estaba editando Observar las aves, que fue muy difícil además porque pues, yo veía a Jerry ahí en la pantalla, entonces fue una experiencia súper súper dura, aunque muy linda también.
Ah, entonces, bueno, era eso, era como cómo balancear esto de ser cineasta, de tener mis proyectos y al mismo tiempo de llevar un restaurante sin ser restaurantera, porque a final de cuentas mi experiencia había sido limitada a lo poco que vivía al lado de Jerry, pero ni era chef, ni era empresaria, nunca había tenido un negocio. O sea, la curva de aprendizaje fue brutal porque había muchas cosas que desconocía. Digo, y hasta la fecha sigo como aprendiendo y asesorándome con gente porque hay muchas cosas que sigo desconociendo. Pero yo creo que ese proceso de tener tanto que hacer, o sea, estaba, no paraba y no paraba y no paraba, y yo sabía que también era un poco un mecanismo de defensa, o sea, era lo que me lidiaba, o sea, me ayudaba a lidiar con el dolor, era que estaba que no paraba, que estaba tan ocupada que no, eso no me permitía no hundirme en el dolor que sentía por la pérdida de Jerry. Entonces, pues ya me aboqué a eso, en un momento dado me fui a Nueva York porque antes de que él muriera, yo había aceptado un trabajo de trabajar, o sea, un trabajo en una película, trabajando en Nueva York y en Michoacán, ah, y como que no lo iba a hacer porque dije, no, 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 pues ya tengo que estar aquí en Gallo Güero, pero luego hubo un momento donde ya sí sentía yo la necesidad de alejarme un poco, de estar en otro espacio, y entonces lo que hice fue, él amó Nueva York porque vivió un año ahí y incluso trabajó en un restaurante en Central Park. Entonces llevé unas cenizas de él y como que de alguna manera sentí que él me acompañó, porque eso fue a los 2 meses de que había muerto. Me acompañó a Nueva York y varias veces pues dejé cenizas así por todas partes de Nueva York. Encontré el restaurante donde había trabajado en Nueva York, dejé cenizas en el lago ahí enfrente. Entonces también fueron como rituales que a mí me permitieron irme despidiendo poco a poco de él. Que digo, hasta la fecha lo sigo haciendo. Es como una despedida que nunca termina, porque a final de cuentas es, o sea, yo sí tengo clarísimo que tanto Jerry como la ausencia de Jerry van a formar parte de mi vida de aquí a que yo me muera. O sea, ya está, es parte de mí y entonces mi manera de lidiar con eso es como aceptando eso y aceptando que nunca, eso nunca se va, o sea, ese dolor nunca se va. Los que hayan perdido seres queridos así, papás o mamás o hermanos, saben que ese dolor nunca se va. Es nada más cómo vas aceptando eso y integrándolo a tu vida. Entonces, bueno, pues a lo largo de estos 2 años y medio desde que murió, pues sí, o sea, acabé mi película esta de observar las aves, fue bien bonito porque cuando se estrenó en Los Cabos, bueno, ahí se ve Jerry en pantalla y hace un papel increíble y él interpreta el rol del amor de la vida de la protagonista, entonces era como una analogía ahí de que era el amor de mi vida y él estaba interpretando el amor de la vida de este personaje, entonces fue súper bonito verlo y la película conmovió mucho, entonces eso también me gustó porque fue como una manera de soltar a Jerry al mundo y que otras personas lo conocieran a través de la película. Entonces, bueno, acabé mi película y estuve trabajando, bueno, todo este tiempo en Gallo Güero y llega la pandemia y, o sea, y justo, o sea, ni siquiera había logrado yo estar en números negros, o sea, todavía, porque sí fue una cosa brutal donde yo no sabía cómo hacerle para generar utilidad en el restaurante. Pero ya más o menos contraté un nuevo chef, que es Iván, que es el que sigue ahí, que ha sido mi mano derecha en el proyecto. Estuve 6 meses sin chef y realmente fue hasta que encontré a Iván que ya sentí que más o menos empezó a encaminar otra vez el restaurante. Entonces va bien, pero todavía, o sea, iba bien, pero todavía no lograba realmente como estar bien establecido. Justo estábamos en esas y llega la pandemia. Entonces, como a muchos, digo, ya es una historia de muchas personas de cómo nos ha pegado la pandemia. Evidentemente le pegó durísimo a Gallo Güero. Yo tenía claro que, o sea, yo decía, híjole, o sea, por una parte mi casero se vio muy buena onda y sí me ayudó y me sigue ayudando en términos de apoyar para no estar pagando la renta completa y, o sea, es un apoyo importante para el negocio. Pero por otra parte, sí, desde un inicio de la pandemia, sí me di cuenta que tenía que hacer algo para que sobreviviera el gallo, porque si no se iba a morir como lo han hecho muchos restaurantes y muchos bares y muchas fonditas y, o sea, no han logrado sobrevivir esta pandemia. Entonces yo sí tenía muy claro desde un principio que algo tenía que hacer para ayudar al el negocio. Entonces se me ocurrió, yo siempre he sido muy mala para las redes, o sea, es algo que no se me da.
No, a pesar de que soy, o sea, cuento historias a través de mi cine, pero para las redes, o sea, fatal. O sea, cada vez que intentaba hacerlo, como que me aterraba y mi hija así, se reía de mí, así de que mamá, no te claves tanto, o sea, no pasa nada, o sea, nada más suelta las cosas. Pero sí, nunca ha sido, nunca se me ha dado eso de las redes. Y sin embargo, yo decía, híjole, si no le entro a las redes, el gallo güero va a morir. Entonces, así yo decía, bueno, ok, ¿qué hago? Hago mis promocionales en las redes y mis videitos, pero como que no sentía que lo iba a hacer bien porque no se me daba. Y entonces se me ocurrió, dije, bueno, ¿por qué no encuentro la manera de combinar las dos cosas ¿no? De estas dos partes de mi vida que me apasionan tanto y que me importan tanto, que por un lado es el gallo güero y por otro lado es el cine, es el contar historias a través del cine. En este caso, bueno, no es cine, sino usar las redes sociales para contar una historia que a final de cuentas es el tipo de cine que me gusta hacer, es contar historias que lleguen a tocar el corazón de la gente, ¿no? Entonces, y así han sido todas mis películas, o sea, siempre trato de contar las historias de tal manera que le llegue a la gente, que le mueva algo, las tripas, el corazón, lo que sea, pero que algo le llegue. Entonces, dije, ¿por qué no trato de hacer esas dos cosas, combinar esas dos cosas? Entonces se me ocurrió contar la historia de Gallo Güero, de Jerry, de nuestro amor, de cómo nos conocimos, a través de una serie en YouTube. Entonces mi idea al principio nada más le dije, bueno, pues voy a empezar y no tenía mucha idea ¿no? de cuántos capítulos iban a ser, pero dije, bueno, voy a empezar. Yo estaba calculando más o menos como 4 o 5 capítulos y acabaron siendo 15. Entonces empiezo contando un poco la historia de Jerry, cómo llegó a México y luego cómo nos conocimos a través del Tinder y luego cómo nos enamoramos. Y ya esto que les estoy contando, pues lo conté en esta historia que se llama la historia del gallo, que lo acabé posteando en YouTube. Entonces, por un lado, o sea, sí cumplió como un poco con el objetivo de dar a conocer un poco más, sobre todo como tú decías, con los vecinos. Muchas personas conocieron Gallo Güero porque conocieron la serie. Entonces, por ese lado, sí ayudó, sí cumplió con ese objetivo que me había puesto, pero más que eso, yo creo que a mí me ayudó. A mí me ayudó poder contar esta historia y además soy como rechillona, entonces así a pleno video pues me pongo a chillar y se me salen las lágrimas y pude encontrar como la manera de contar la historia y no de una manera trágica, o sea, sino simplemente contando con risas, con lágrimas, con un poco de todo que es la vida, o sea, así es la vida y así nos ha pasado a todos y así vivimos, ¿no? Entonces fue como para mí me ayudó muchísimo a seguir aceptando esta pérdida que viví. Entonces acabé haciendo pues los 15 capítulos que ahorita pues sí los pueden ver en nuestro canal de YouTube de Gallo Güero. Muy bien, pues oye, toda una historia. Yo sabía un poquito, algo había escuchado, pero no hacía detalle, ahora sé que de viva voz, la experiencia del gallo güero. Entonces yo creo que ha sido todo, pues una enseñanza, el estar más de cerca viviendo esto que tú nos platicas, el imaginarlo. Y pues es algo así como más que hablar de teorías, ¿no? De psicología, es de una experiencia real, ¿no? Cómo de una experiencia, de un momento difícil, cómo sacar fuerzas, seguir adelante, seguir con tu vida y incluir lo que tú comentas, ¿no? Ya la vida que habías hecho con Jerry, su proyecto, y junto con lo que tú sigues haciendo, ¿no? Lo que es ser guionista y todo lo que, lo que nos estás contando de las películas que has hecho, ¿no? Pues a mí se me hace muy edificante todo esto que mencionas y de gran aprendizaje para los amigos que nos están viendo y escuchando, ¿no? No sé qué opinas, Martita. Sí, pues mira, siempre va a haber recursos. Yo lo que veo en la historia de Andrea, sus recursos fue sus redes, o sea, la familia, los amigos, de dónde, que fue ese impulso para el acompañamiento que tuviste, ¿verdad, Andrea? Eso te permitió el reconocer también tus capacidades, lo que te hacía feliz, ¿no? Y entonces tocar todos esos espacios fue ayudando a caminar esa aventura que, como tú dices, no se acaba, todavía continuará, ¿no? O sea, como dice la obra, las series, y esto continuará, ¿no? Sí. Pues, Bueno, sí, porque finalmente ahorita estamos siendo
como una radiografía o una fotografía de este momento, ¿no? Pero obviamente, como tú dices, esto continúa, ¿no? Continúa esto, podemos verlo como una segunda temporada, o, ¿no? Sí. Hablando de series, pero esto continúa, entonces, pues está muy interesante todo esto que nos has compartido, Andrea, y se me ocurre preguntar, ¿y las otras películas son fáciles de ver? ¿Las otras películas se pueden, o dónde las podemos encontrar? Bueno, es un poco, no son tan fáciles de encontrar. Ciclo sí está en Amazon Prime, y Observar las aves apenas está como empezando a entrar a plataformas. O Ah, sea, ok, está viendo festivales. Entonces, Observar las aves yo espero que sí. O sea, en claro. nuestras redes sí estamos como anunciando, en las redes Gallo Güero, en mis redes personales, Ajá. sí estamos como anunciando cuando se presenta Observar las aves o las otras películas. Pero también, digo, ahorita que estaban hablando de que continúa, la última película que filmé, que se llama Tare, que la filmé con Tenoch Huerta, precisamente va también de, o sea, es una ficción, es un drama, pero está completamente basado en lo que yo viví. O sea, esto que yo les estoy contando es un poco como el punto de partida del personaje de ella, que pierde el amor de su vida 5 meses antes, y entonces es como es una película que se trata de sanar, de cómo para sanar de alguna manera tienes que aceptar todo eso que te pasó, que sigues viviendo, que es parte de tu vida, para luego seguir adelante, ¿no? Entonces la película de eso va. Entonces yo siento que sí, o sea, de que continúa, sigue, o sea, ah, sigo viviendo con eso y encontrando la manera de aceptarlo, ¿no? Y creo que es Sí, algo que además siempre, o sea, no me había puesto a pensar en esto hasta hace poco, pero Observar las aves, que fue mi tercera película, se trata de una mujer, una escritora que es diagnosticada con Alzheimer. Y entonces quiere hacer una película de despedida, o sea, celebrando la vida y despidiéndose de la vida. Y luego la misma enfermedad no le permite terminar la película, entonces acude con una cineasta que le ayude a terminar de hacer su película, porque pues ya no va a tener las capacidades mentales para hacerlo. Y yo interpreto el personaje de la cineasta. Y la película, o sea, igual, es una ficción, o sea, el personaje de Lena Derna es completamente ficcionalizada, y sin embargo nace de la situación que yo viví con mi mamá, porque mi mamá tuvo Alzheimer. Y fue mi manera de enfrentarme no solamente al dolor, sino también al miedo, porque yo estaba aterrada. O sea, fue como mi miedo más grande durante años, era de que a mí me diera el Alzheimer. Y también el personaje de la cineasta vive un poco algo parecido. Entonces, creo que esta manera o sea, es mi manera también de lidiar con el dolor que he vivido. O sea, con la historia del gallo es como mucho más evidente y contar, ¿eh? sí, Pero desde observar las aves también ya lo sí. estaba haciendo. Fíjate que ahorita que mencionas esto, esto último, me viene a la mente esto que los amigos que nos escuchan, nos ven, pues ven un camino más, ¿verdad? No es el único, por supuesto, pero es un camino más de cómo podemos nosotros lidiar con momentos difíciles, con heridas, ¿no? Y salir adelante, que a veces es lo que buscamos, que no nomás cuestiones de libro, ¿no? Decir, ay, pues una receta de un libro de autoayuda, ¿no? Sino algo real de cómo alguien, un ejemplo, me ayudó a salir adelante, ¿no? Entonces estoy seguro que mucha gente se va a identificar contigo Sí, y puede ver algo que le está pasando, le pasó o le puede pasar, entonces lo veo como una gran enseñanza. sí, Bueno, total. se nos está A mí acabando lo, el tiempo, perdón, se nos está acabando el tiempo, ¿eh? Entonces sí, ya quisiera más ir cerrando porque aunque ok, está muy interesante y lo podemos dejar para una segunda fase, sí quisiera que vayamos cerrando con tu frase, Martita, y que tú sí, cierres, ¿sí? ok. Adelante. La frase es la siguiente: no se aprende de los éxitos, no aprendes de los premios, no se aprende de la celebridad, solo se aprende de las heridas, las cicatrices, los errores y los fracasos. Esa es la verdad, es de Jane Fonda. Muy bien, muy bien. Andrea, ¿tienes algún dato de contacto por si alguno de los hermanos que nos escucha o nos ve te puedan contactar? Claro, sí estoy en redes. Ya tuve que aprender a estar en redes. Finalmente. Como Andrea Martínez Crowder. Ok. Pero también nos pueden buscar a través de Gallo Güero, o ahorita, por ejemplo, estamos posteando muchas cosas en la página de Tare Film, que es esta cuarta película que hice con Tenoch. Entonces, sí, en cualquiera de esos, o nos pueden caer ahí a Gallo Güero, que estamos en la Insurgentes Miscoac,
que siempre es padre conocer a la gente. Digo, ahorita es más difícil por la pandemia, Sí, pero sí. pero poco a poco se está abriendo. Oye, Entonces, la dirección exacta, ¿cuál es? Porque muchos... está, ¿Cuál es? es Actipan número 10 en la ¿Actipan? colonia ¿Actipan? Miscuac. Está como Actipan. atrás de la Torre de Manacar, de Bien. Insurgentes y Churubusco. Muy bien, cerca del Entonces, sí, que nos vengan a buscar y a saludar. Sí, Vayan, eso. delicioso todo. Sí, sí, el lugar aparte es muy agradable para Sí. tomarse un cafecito o todo lo que es una galletita o un pastelito, lo Todo que el sea, menú que todo hay el es menú que hay. delicioso. Aparte todo el menú diario tiene un menú muy rico, Sí. en fin, Y vale luego la ahí pena. también, por ejemplo, tenemos el muro de Jerry, o sea que desde que hicimos la fiesta, hicimos como si fuera un altar de fotos de Jerry en todas las etapas de su vida y como elementos emblemáticos de él. Y luego también pusimos un pizarrón que en la fiesta de despedida la gente le escribió un mensaje y hasta la fecha está ahí. Entonces, como que siento que Jerry está muy presente. O sea, más allá del diseño y toda la historia detrás, pues ahí está también. Y luego la gente me gusta porque de repente la gente entra y como que dicen, ay, siento que lo conocí, ¿no? Entonces eso también Sí, es... sobre todo cuando ya conoces la historia, cobra más Sí, significado, ¿no? Cobra más significado. está su energía. No sabes, no ir a un lugar X y dice, bueno, está agradable, pero ya cuando sabes la historia y todo esto, oye, cobra más significado todo, ¿no? Sí, pues hay tantas historias Sí, ahí, sí, ¿no? Que desconocemos, que sí, nada más... sí, exactamente, la mayoría está hecho de los lugares que visitamos de historias, pero las desconocemos. Pero cuando ya Claro, conocemos una historia, pues tiene más significado. claro. Muy bien, pues agradecemos mucho tu participación, la participación de Andrea Martínez Crowder, por haber estado con nosotros en esta ocasión en Salud Mental, el podcast. Y pues invitamos a los amigos que nos siguen en el portal de poderato.com, donde nos pueden escuchar todos los audios, los episodios anteriores, y en nuestro canal de Psicología al Día en YouTube. También ahí pueden seguir también nuestras entrevistas que hemos estado haciendo, los anteriores, junto con esta que ya va hasta la próxima semana. Y pues con esto llegamos a la parte final de este episodio. Nos despedimos de ti y te mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar. Somos Marta Novelo. y Gustavo Novelo. Te esperamos por aquí. Hasta la próxima. Bye.